Honduras se prepara para elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué debemos esperar? ¿Qué debemos exigirle a aquellos que estarán al frente de esta elección? De los próximos encargados de hacer que se respete la ley en Honduras y aplicar justicia. De eso vamos a hablar a continuación. Bienvenidos a ¿Qué ocurre? Solo hay un medio para mantener en pie una sociedad libre y es mantener al público informado. Para eso existimos. Les recuerdo que somos ¿Qué ocurre? Y estamos transmitiendo a través de la mejor señal de la televisión nacional, EDN TV. Aquí está todo. Mi nombre es Lester Torres. Le voy a acompañar durante 30 minutos para que hablemos de un tema interesante que se ha generado en el territorio nacional y es justamente la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia o sus miembros, sus magistrados. Son 15 los seleccionados o las personas que serán seleccionadas después de un largo proceso en el territorio nacional. Y esto toca ahorita, le hago spoiler, no toca hacer la selección ahora mismo, o la decisión más bien ahora mismo, pero el proceso de selección ha iniciado desde el mes de mayo, según lo ha anunciado el titular del Congreso Nacional. ¿Y por qué con tanto tiempo de antelación? Bueno, es que existe mucho que analizar en relación a las personas que podrían ocupar los cargos titulares dentro del Poder Judicial. Pero bueno, antes de avanzar con todo esto, hemos salido a las calles para consultar a los sanpedranos si ellos confían en la justicia nacional. Aquí la respuesta. En general, ¿usted cree en la justicia hondureña? No. ¿Por qué? Porque creo que hay una cierta parte de la población que no la cubre. Solo cubre, creo que a las personas que están más vulnerables. Porque si ustedes fijan, un ejemplo es el gobierno anterior. Todos prácticamente eran delincuentes y nadie hizo nada. Hasta que ya vino el gobierno de Estados Unidos y empezó a descubrir todas las cosas que ellos hacían. Entonces, no creo en la justicia hondureña. ¿Justicia hondureña? No, señor, nunca he creído. Porque es falsa. Aquí no se la aplican. Aquí le aplican al descalzo, como dijo aquel famoso embajador. Que le aplican la justicia al chuña. La corrupción, impune. ¿Y actualmente usted cree? Tampoco. No ha cambiado nada. No ha cambiado nada. No, ¿Por qué no cree en la justicia hondureña? no es que no hay políticos, no. No, por el momento las cosas están bien complicadas. Es bien difícil poder esperar de que haya justicia en el país. Se necesita tiempo para eso. Vamos a hablar ahora acerca de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo es este proceso de selección? ¿Por qué razón hay que elegir a nuevos magistrados si ya tenemos algunos? Bueno, le adelanto algo. Se trata de un tema de democracia y para que exista democracia, estos procesos deben hacerse periódicamente y así, pues, renovar, si es posible, el contrato con algunos magistrados que ya estén, cosa que rara vez ocurre, o simplemente cesarlos en el cargo, decirles muchísimas gracias y que sigan con su camino. ¿Para qué? Para que se fortalezca la democracia y también la justicia en el territorio nacional. Vea la nota. Para nadie es desconocido que las máximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público han quedado debiendo. La forma tan obvia en la que se han llamado al silencio en casos importantes y la aparente complicidad con grupos corruptos les ha valido el desprecio y desconfianza de varios sectores de la población. Y ni hablar de la burla que representan los llamados de extradición para varios hondureños vinculados a crímenes internacionales, mientras que en el país eran honorables amigos de la ley. Lo bueno es que dentro de poco deben ser electas las nuevas autoridades del Poder Judicial, un ejercicio democrático constitucional que trae esperanzas. Según esta nota del diario de investigación Criterio HN, en Honduras la Constitución establece en su artículo 311 que los 15 magistrados que conforman la Corte deberán ser electos por 2/3 partes de los diputados, es decir, 85 de 128 congresistas. Además,
dicta que los magistrados serán electos de una nómina de candidatos propuesta por la Junta Nominadora, que está integrada por un representante de la Corte Suprema de Justicia, al igual que el Colegio de Abogados de Honduras, del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, del claustro de profesores de la Escuela de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, un representante electo por sociedad civil y un representante de la Confederación de Trabajadores. Asimismo, instruye al Congreso Nacional crear una ley reguladora de la organización y el funcionamiento de la Junta Nominadora, que en esta ocasión contempla reducir sus potestades y promover los mejores 45 candidatos que superen un riguroso proceso de inhabilitaciones. Aunque el proceso parece ser claro y transparente, los partidos políticos y grupos de poder económico en Honduras han logrado influir en la elección de los miembros de ese poder del Estado. Es por eso que se están presentando iniciativas en el Congreso Nacional para garantizar que los nuevos representantes de la justicia hondureña logren el título por mérito propio y no patrocinio de grupos oscuros. Hay algo que nos debe quedar claro. Los hombres y mujeres que tienen un puesto oficial en el Poder Legislativo fueron electos por voto popular y deben responder a los intereses de sus electores. Así que usted y yo tenemos derecho total de exigir que diputados que quienes sean electos para liderar la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público velen por nuestro bienestar y no el de partidos políticos o pequeños grupos de poder económico. Se han generado propuestas para reformar este proceso de selección porque según algunos es un proceso viciado, un proceso en el que meten las uñas y las manos algunos grupos oscuros, a quienes responden luego estos magistrados y ocurren situaciones como las que ya hemos visto, justamente con el tema de la extradición, que han sido personas que son consideradas criminales a nivel internacional, pero a nivel local son amigos de la justicia y por esas razones que se hará este cambio. Estamos contratando hombres y mujeres con vocación de servicio, empáticos, conocedores del derecho, proactivos, ordenados, con carácter y sentido común. El puesto de alto perfil público obliga a los seleccionados a llevar una conducta ejemplar, alejada de los escándalos y grupos de intereses oscuros. Los anteriores ocupantes del puesto no dejaron expectativas altas, así que no será difícil superar su desempeño. Le hablo de los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, que comenzarán a ser preseleccionados durante este mes de mayo a través de los mecanismos que ya detalla la Constitución de la República. Aunque el proceso inicia este mes, la palabra definitiva al tema se dará a inicio de 2023, cuando finalice el periodo de los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general y adjunto del Ministerio Público. Hacemos una pausa, volvemos en breve. Cuando regresemos analizamos la situación y vamos más allá, a profundidad. ¿Qué es lo que debemos esperar los hondureños y qué es lo que debemos exigir en este proceso de selección de nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y titulares del Ministerio Público? Vamos a una pausa, volvemos en breve. Oiga, qué bonita noche de viernes la que tenemos hoy y estamos contentos, estamos felices porque usted ha tomado la mejor decisión, informarse con responsabilidad a través de la señal de EDN TV. Aquí está todo. Si usted desea comunicarse con nosotros de forma íntima, directa, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube como EDN TV HN. Estamos hablando el día de hoy de un tema interesante. Ya le mostraba la justificación, el contexto de todo lo que estamos hablando y es la nueva elección de magistrados del de la Corte Suprema de Justicia y también las autoridades del Ministerio Público, que es un proceso ahí paralelo que iniciaría dentro de mayo, según han mencionado algunas autoridades del Congreso Nacional. Para analizar a profundidad esta situación se encuentra con nosotros el señor Juan Ramón Ávila. Él es analista y nos va a generar claridad en relación a esta situación, a este tema, para saber qué es lo que debemos esperar los hondureños en esta búsqueda de nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Bienvenido. Muchísimas gracias, Lester. Un saludo a todo el equipo de ADN Noticias. Para nosotros es un proceso sumamente trascendental. El tema de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia tiene en este momento y en el contexto que estamos viviendo, tiene características sumamente importantes, pero también que lo diferencia de procesos anteriores. Uno, porque sin duda alguna toda la ciudadanía, todo el pueblo hondureño sabe que hemos transitado en los últimos 20 años, las últimas 2 décadas, procesos en los cuales la elección de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados, el fiscal general, el presidente de la Corte Suprema han sido procesos hasta cierto punto, bueno, no hasta cierto punto, altamente politizados y que ha obedecido a negociaciones que en el marco de las bancadas de los diferentes del Poder Legislativo y obviamente en función del partido en el poder ha tenido un sesgo en relación a una elección que más allá de ver su filiación política sea capaz de ver la idoneidad para el puesto, todas esas capacidades que un magistrado, toda la experiencia que un magistrado o magistrada debe tener para ir y no necesariamente por componendas o por conveniencia de algunos sectores, incluyendo no solamente los sectores políticos del Poder Legislativo, sino del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y hasta, ¿por qué no decirlo?, hasta de algún sector del empresariado. ¿Cuál ha sido la principal debilidad en este sistema? Uno, que dentro de la estructura de conformación de la Corte Suprema de Justicia, pues se ha otorgado casi de manera absoluta que la elección de la Corte Suprema debe descansar exclusivamente en el Poder Legislativo. Tienen la libertad de presentar una terna. Alguien podría decir, bueno, pero todos los partidos políticos tienen la capacidad de presentar candidatos y candidatas. Sí, si bien es cierto, hay una apertura, pero también eso, el filtro es quienes tienen o quienes ostentan la mayoría o quienes ostentan mayores cuotas de poder en el Poder Legislativo. ¿Qué podemos y en ese hacer? sentido, ¿perdón? ¿Qué podemos hacer para que eso cambie? Porque el panorama parece que será el mismo que hemos vivido en periodos anteriores, donde los que tienen mayor cuota de poder en el Poder Legislativo deciden quién se sentará en estos espacios dentro de la Corte Suprema de Justicia. También aprovecho aquí mismo el tema de estos grupos de poder que también no tienen un color político, pero tienen el dinero suficiente como para mover las influencias necesarias para que se generen los cambios que al final únicamente le favorezcan a ellos. ¿Qué podemos hacer como hondureños? ¿Qué garantía tenemos de que quien llegue a ocupar estos espacios en el Poder Judicial sean personas que llegan por mérito propio y con la intención de generar justicia sin ver a quién se la están aplicando? Sí, en primer lugar, lo que es urgente y necesario hacer es una revisión de lo que dicta la ley, donde claramente menciona de que deben ser candidatos y candidatas electas por idoneidad y garantizar que esa normativa se respete. Esto tiene que ver más allá de la voluntad política que sabemos que casi nunca existe o muy pocas veces existe, tiene que ver
en este marco, en este contexto donde se habla de que estamos en un gobierno del pueblo y donde la sociedad civil va a tener un rol protagónico, creo que la sociedad civil debe elevar la voz, debe haber una exigencia de que el poder legislativo garantice la participación de los diferentes sectores en un proceso que no debe ser un proceso a matacaballos, sino un proceso que debe responder a toda una lógica de preparación a una modalidad de participación de los diferentes actores y sectores y posteriormente ejercer esa elección a vista de la ciudadanía. Una de las cosas que nosotros hemos tenido también como otra debilidad es que no siempre está a la luz o a la vista de la opinión pública estos procesos electorales. Generalmente los hacen en los madrugones con los cuales ya se caracteriza el Congreso y el siguiente día amanecemos con el nombramiento de magistrados y magistradas que no reúnen ni los más mínimos requisitos para ello y obviamente que la gente ni siquiera les conoce ni dio su visto bueno para que fuesen nombrados. Bueno, de hecho, uno de los procesos más tensos que hemos vivido en tiempos recientes fue el de 2016. Incluso el presidente en ese momento tuvo que cancelar viajes internacionales para poder mantenerse firme en su postura y que al final varios de los que él había sugerido terminaran ocupando puesto titular dentro de la Corte Suprema de Justicia. Se habla mucho en medios de comunicación por parte de los nuevos miembros del Congreso Nacional de que existe un compromiso, de que existe la voluntad, pero nuevamente, ¿cómo garantizamos, aparte de esta revisión exhausta de la forma de elección, cómo nosotros como ciudadanos podemos involucrarnos en este proceso de selección? ¿Cómo podemos exigirles transparencia? ¿Y cómo podemos, más allá de exigirles, hacer que se respete nuestra voluntad en la elección de los nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia? Sí, buena pregunta, Lester, y no tan fácil de responder, porque cuando se juegan tantos intereses a lo interno de los partidos políticos, cuando está en juego el hecho de que al tener una Corte Suprema independiente, una Corte Suprema ética, una Corte Suprema que se apegue a la ley y que ejerza un sistema de derecho con transparencia, ahí afloran los más oscuros sentimientos y pensamientos del ser humano. Y obviamente, independientemente del partido que sea o del que esté en el poder, hay intereses de que uno u otro quede dentro de los cargos principales. Otro elemento que hay es que para la elección de los magistrados se necesitan las 2/3 partes. Y esa disparidad que hay en términos del Congreso Nacional, donde el partido de gobierno no tiene la mayoría absoluta, que no necesariamente es que es malo, es bueno para mantener ese balance de pesos y contrapesos. Me parece a mí que lo que sí debe existir es un mecanismo que obligue a los partidos políticos y que restrinja a los partidos políticos a hacer nombramientos de dedo. Tiene que ser bajo un exhaustivo examen, una exhaustiva revisión de antecedentes que tienen los magistrados o magistradas que están optando a esos cargos, y en ello, por eso insisto que debe haber participación amplia de la ciudadanía, del empresariado y de otros actores o sectores que necesariamente están interesados en una nueva Corte Suprema. Fíjese que hay una serie de elementos que el actual gobierno está promoviendo. Uno de ellos es la instalación de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad. Esa figura puede estar instalada, pero si no tenemos un sistema de justicia sano, si no tenemos un sistema de justicia que obedezca a los intereses de la población, de nada o de muy poco va a servir instalarla más. Y yo creo que ese sentimiento, esa voluntad debe haber de todos los partidos políticos. Yo estoy confiando y estoy esperando
en este nuevo ciclo, porque definitivamente si hay un salto cualitativo que hemos dado en el Congreso Nacional es que por primera vez tenemos un buen grupo de profesionales con capacidades amplias y plenas en materia legal, en materia económica, etcétera, que nos pueden dar muchas luces para implementar un proceso de elección lo más transparente posible. Y esperemos que así sea. Una última cosa, Lester, es que sin duda alguna tanto los diputados del Partido Nacional como del Partido Liberal que tengan alguna implicación en casos de corrupción, o también del Partido Libre que tengan una implicación en casos de corrupción, para ellos va a ser un poco incómodo que les traten de imponer una terna que obedezca a la idoneidad de los profesionales. Pero sí, ese es el reto que tenemos como ciudadanía y como sociedad. Y esperemos que se logre algo bueno, porque de verdad que el pueblo hondureño lo merece después de tanto que ha pasado. Le agradecemos muchísimo por su tiempo, por las ideas y la claridad también en relación a este tema. Muchísimas gracias, Lester, a usted y a todo el equipo, y con todo gusto seguimos en este proceso. Listo, muchísimas gracias. Por esta hora, Juan Ramón Ávila, analista en relación a este tema de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Es un escenario un tanto utópico lo que nosotros estamos sugiriendo de todo este tema de transparencia, y lo decimos por la cantidad de intereses que hay de por medio, tal como lo manifestaba también nuestro analista minutos antes. Ahí ya tiene usted todos los elementos, le hemos presentado el contexto, el análisis para que usted pueda tomar conclusiones en relación a este tema. Mi nombre es Lester Torres, tengan ustedes una bonita noche, un feliz fin de semana, bendiciones.